El Señor le bendiga. El Señor bendiga a su pueblo que nos ve y que nos oye en esta hora. Y a los amigos y amigas también que nos están escuchando y viendo, pues sean todos pues bienvenidos. Así que vamos a tomar la palabra, pero previamente, como siempre lo hacemos, vamos a orar, ¿sí? Así que Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos delante de ti, Señor de la gloria, orando y clamando a ti, Señor amado, por tu pueblo y por tu iglesia, que nos escucha, Señor amado, y que nos ve, Señor eterno, en el nombre del Cordero de Dios, para que la palabra que hoy, Señor amado, tú permites dar, venga a ser de mucha fortaleza a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, en su primera carta, capítulo número 5, y en su versículo número 23. El tema es entrando en el reposo de Dios. Es el tema. Vamos, hermanos, a ver una parte importante ahora, porque la palabra del Señor siempre es de mucha utilidad en nuestra vida, pero a veces hay temas que pueden ser de más fuerza, de más ayuda. La palabra en sí es completamente toda de ayuda a nosotros. El tema de hoy es de mucha bendición, así que vamos a tomarlo y dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire la importancia, cómo comienza, y dice: y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz. Cuando el Señor Jesucristo está en esta tierra, Él dice: yo les dejo un regalo, dice, y les dejo mi paz. Y esa paz no es solamente esa parte con la que usted puede venir y puede sentarse y qué paz la que siento hoy. No solamente eso. Es la paz que podemos hoy nosotros tener delante de nuestro Señor, porque antes teníamos enemistad con Dios. Ahora, esa enemistad por causa del pecado, ahora el Señor Jesucristo la ha quitado de en medio y ha traído esa comunión nuevamente para venir a tener esa amistad con Él. Y ahora, de esta manera, venimos a tener paz con nuestro Señor. De esa forma es como dice acá. De esa manera es como lo indica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire, Él viene a hacer la obra de santificación en nuestra vida. Y la palabra del Señor dice con esta claridad: sin santidad nadie verá al Señor. Mire, ahora, si la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, es importante que trabajemos en poder procurar la santidad. Ahora, dentro de este proceso en el que podemos caminar para poder encaminarnos hacia la santidad, tenemos normas que nos lo indica la palabra de Dios. Y eso es la parte importante para nosotros. Pero también es importante que entendamos que nosotros como seres humanos tenemos una estructura en nuestro ser. Nos constituimos de espíritu, de alma y de un cuerpo, que es lo que dice acá. Ahora, dentro de estas partes importantes, no podemos nosotros desintegrar esas áreas. Muchas personas vienen, y usted puede escucharlo, hermana, hermano, amigo y amiga, que muchas veces la gente dice: lo que el Señor quiere es mi alma. Y se visten de afuera a placer y antojo. Y no es así. Porque la palabra del Señor dice con bastante claridad: lo que tú tienes en tu interior, lo que hay en tu corazón, va a salir a relucir a tu exterior. Te va a dar a conocer lo que tú eres. Si la persona tiene orgullo en su corazón, oiga, el orgullo lo va a sacar y lo va a mostrar. De la manera en que camina, de la manera en que se viste, de la manera en que usa algunas cosas, o que las quiere, o que las busca. Pero es importante todo esto. Ahora, no estamos aquí, por supuesto, para censurar a nadie, no, sino que lo que estamos haciendo es visualizando cómo es que nosotros tenemos una estructura, y que dentro de esta parte, en cuanto a lo que cómo somos constituidos dentro del espíritu. Mire esta parte. El espíritu, ¿por qué? Porque tenemos el soplo de vida. El alma
es la que el Señor ha puesto en nosotros. Y el cuerpo es de lo que fuimos tomados en el caso de Adán, y de ahí se realiza todo el proceso del nacimiento de toda la humanidad. Ahora bien, ese es un proceso muy importante que usted y yo debemos de aprender a conocer. Esto es una parte bastante compleja también que vamos a ir agregando en algunas ocasiones, algunos mensajes para entender la palabra. Pero si dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, cuando dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe de estar en completa santificación, dice. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y de esa manera estemos preparados para la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque sin santidad no podremos ver al Señor. Sin santidad no vamos a poder, en ese caso le digo, también ser llevados a su presencia. No vamos a poder ser restaurados, ser levantados de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la santidad es prioridad en lo que el Señor está mandando para toda esta parte. Ahora, es importante, hermano, que nosotros vengamos a entender de nuestra conducta que si el Señor nos ha provisto ya de paz con Él, si el Señor le ha provisto de paz, hay una actividad de la que nos corresponde a nosotros hacer. Y esa actividad que le corresponde a usted es poner toda su voluntad para poder venir delante del Señor y obedecer su palabra. Cuando venimos a obedecer la palabra del Señor, se nos hace fácil el camino. Pero cuando nuestra voluntad no está puesta en las manos del Señor, vamos a vivir chocando en contra de Él, porque van a haber muchas cosas de las que nosotros no queremos dejar. Y entonces vamos a tener dificultades porque vamos a vernos en que algunas cosas no estamos dispuestos a dejarlas. Y cuando no estamos dispuestos a dejar algunas áreas en nuestra vida, eso nos perjudica demasiado, porque nos aleja del Señor. Y esas áreas son como pequeños errores que nos llevan a otros errores más grandes y se constituyen en pecado, y ese pecado va engrandeciéndose en la persona, y esa parte es algo terrible, porque el Señor dice en su palabra que tengamos el cuidado para que no estemos pecando deliberadamente. ¿Por qué razón? Porque dice, no vaya a ser que vuestras almas se vengan a tener como una parte en donde se sientan como que cauterizados. Quiere decir que ya no sienten. Una parte que se cauteriza es algo en donde ya no siente. Usted puede, oiga bien, cuando a usted, por ejemplo, se golpea o se le duerme su brazo, su mano, le digo, usted puede hasta tocarlo duro o hacerlo fuerte y no va a sentirlo. ¿Por qué? Porque lo tiene con esa característica. Así es alguien que está alejándose del Señor. Aquella persona que se aleja del Señor, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque después de que ha tenido ese conocimiento, ha tenido esa gracia, ha tenido ese contacto, esa relación con el Señor y lo abandona, es peligroso, porque entonces deja la vida para tomar la muerte nuevamente. Y eso es algo que no se debe de hacer. Bien, importante es para nosotros que entendamos esto, que si está esa parte en nuestro ser, usted lo va a ver, lo vamos a ir viendo en una parte tal vez un poco pequeña, pero lo vamos a ir viendo, y en esta hora lo vamos a ver un poco, pero vamos a entender de que siempre la restauración viene de adentro hacia afuera. No viene la restauración primeramente a la parte física del cuerpo. No es así. Primeramente viene la restauración del espíritu en la persona. Cuando viene esa restauración en esa parte interna, ¿por qué? Viene el Señor y se manifiesta, porque así es lo que el Señor dice. Allá en el libro de Juan, capítulo número 6, versículos 49 en adelante por ahí. Lo dice, y ahí va usted a encontrar bastante sobre esto. Dice, a la verdad es de que nadie viene a mí, sino es el Padre quien los trae a mí. Mire. Entonces, para que el Padre nos traiga al Hijo, si yo estoy predicando acá, ahora, la palabra, es porque en alguna ocasión allá atrás el Espíritu de Dios me trajo al Hijo para que Él me restaurara y me perdonara mis pecados en el sacrificio perfecto que Él hizo. Ahora, si yo vengo a ser traído delante del Señor, yo tuve que tener este contacto del Señor, mire, en mi espíritu. Y cuando ese contacto
impacto del Espíritu de Dios viene a mi espíritu y mi alma comienza a ver, y es lo que dice la palabra del Señor en el capítulo número 5 del libro de Mateo. Dice que bienaventurados los pobres en espíritu, que nos damos cuenta, capítulo 5, versículo 3, y que nos damos cuenta, dice la palabra del Señor, que verdaderamente necesitamos del Señor, necesitamos de Él. Es importante, hermano, ver todas estas características, que si nosotros venimos a darnos cuenta de esa manera, es cuando nos encontramos en una fase de nuestra vida en donde nuestra voluntad la estamos cediendo al Señor y estamos permitiendo que la palabra entre a tener ese gobierno en nosotros. Por eso se llama reino de los cielos. Claro, no estamos hablando del reino en esta ocasión, pero se llama reino de los cielos porque la palabra viene a obrar y viene a manifestar y viene a restaurar. ¿Por qué, hermano? Porque si la palabra no es el que está obrando en su vida, entonces lo que está obrando en la vida de la persona se llama pecado. Y si el pecado es el que está engrandeciéndose, entonces es la muerte la que está desarrollándose en esa persona. Para eso apareció Cristo, dice la palabra, para deshacer lo que es del pecado, lo que es de muerte. Y es necesario que nosotros vengamos a obtener el regalo de la vida eterna y que el Señor nos ha dado. Pero es importante, usted va a leer esta parte y qué bonito lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Sí, Señor, santifícame. Pero si usted no guarda la santificación, ¿cómo quiere que Dios lo santifique? Si usted no está viviendo una vida de paz, porque no está viviendo una vida de santidad, ¿cómo va a ser posible que usted reciba la santificación del Señor? Usted debe de estar en estas condiciones. Si nosotros, oiga bien, queremos la santificación de nuestro Dios, una de las áreas necesarias es, para ponerle un ejemplo y ponerle una ilustración, es a quién de nosotros le gustaría tomar un vaso que está con cierta suciedad y echarle agua limpia para tomársela. Yo creo que nadie, ¿verdad que sí? Por lo tanto, nosotros necesitamos primeramente lavar el vaso para poder después utilizarlo y poder tomar nosotros agua limpia. De esa manera, entonces, nos corresponde a nosotros como hijos del Señor, como pueblo del Señor, santificarnos. Y santificarnos sería limpiar nuestro vaso, limpiar nuestro interior, limpiar nuestra alma, que nuestra alma no nos gobierne hacia el deseo para que el cuerpo venga a obedecer al pecado. Y entonces usted está viendo que viene esa restauración de adentro hacia afuera, del espíritu que viene a tener la restauración, el contacto, y el alma que viene a obedecer. Y entonces cuando el alma está obedeciendo, las acciones de la persona, porque las está pensando, mire, porque primeramente vienen los pensamientos y después viene el proceso de la acción. Oiga, esta parte que es muy importante. Cuando nosotros venimos, hermano, a tener una acción, es porque ya hemos tenido pensamientos de ejecución. Y cuando tenemos esos pensamientos de ejecución, es porque ya está, hermano, el proceso de lo que pueda ser una acción correcta o una acción incorrecta. Ahora, pero como les sigo diciendo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice como un solo ser. Oiga, nosotros si nos desintegramos, en que se sale el espíritu y el alma, es porque ya morimos. Pero como estamos en este cuerpo nosotros necesitamos mantenernos con estabilidad delante del Señor y mostrarle a Él. Y por eso es que dice la palabra, un versículo de la palabra que lo mencionamos mucho a veces en varios mensajes. Por eso es que dice la palabra: y tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire, somos un vaso de barro, pero somos un tesoro. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del Señor en nosotros.
Y si la presencia del Señor está en nosotros, es para que verdaderamente vengamos a aprovecharlo. Porque el Señor socorre de esa manera a la descendencia de Abraham, dice. Y la descendencia de Abraham son los que tenemos fe. Mire, tenemos que tocar como una diversidad de temas para hablar de este tema precisamente. De que estamos necesitando hablar sobre esta parte para la restauración de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde quedan las personas que dicen: el Señor quiere mi alma, así que no importa lo que yo venga a tener en unas partes físicas, yo puedo vestirme, puedo hacer lo que sea? No, eso no es cierto. Las personas que hablan de esa manera están viviendo, escuche bien, una vida religiosa. Y no lo estoy insultando, le estoy instruyendo. Vaya a la palabra. No me lo estoy inventando yo. La palabra del Señor lo está diciendo en esta parte. De hecho, vayamos en este momento a la palabra de Dios y vea lo que dice el Señor. En el libro de Juan, en su capítulo número 5 y en su versículo número 24. Vamos a ver esto. Y mire, prepárese porque hay unos versículos de la palabra que vamos a tocar hoy que son bastante fuertes también. Pero dice este versículo 5:24 de Juan: de cierto, os digo, el que oye mi palabra, y aquí lo voy a ir llevando solamente en una mención. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién fue el que lo envió a él? El Padre. Debemos de creer en el Padre. Y oiga, ¿y quién es la palabra? Él es la palabra. Entonces, el que oye mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida eterna. Pero mire esta parte tan importante, porque está hablando no de estos oídos, está hablando de los oídos del alma, que está escuchando para obedecerla, la palabra de Dios. Ahora, lo leo nuevamente. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, esto es lo que hace el Señor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Limpieza de la práctica en nuestras acciones. A usted, hermano y hermana y amigo, si usted quiere obedecer y entrar, el camino está abierto. La puerta está abierta para que todos entren. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú oyes hoy la palabra y no has recibido al Señor en tu corazón, es la ocasión, recíbele, para que seas restaurado y entres al camino de la vida eterna y vengas a tener entonces la palabra obrando en tu vida, creyéndole al Padre a través del Hijo, y que de esa manera vengas a tener vida eterna en ti. Pero es importante que no solamente lo hables con tu boca, lo hables con tus labios, sino que esté en el corazón. Si tú lo tienes en tu corazón, te va a salir palabras agradables delante del Señor. Pero si no lo tienes, entonces lo que vas a tener son palabras en las que vas a ofender a tu Creador. Porque estás hablando lo que no estás viviendo. Y eso es algo en donde el Señor le dice a aquellos de la época, cuando Él estuvo acá en tierra: hipócritas, porque dicen y no hacen. Y el Señor les dijo al pueblo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos están haciendo. Es importante para nosotros esta parte. El que oye mi palabra. Pero ¿qué dice Santiago en cuanto a esa otra parte del que no oye? Pero si tú eres oidor, pero olvidas, entonces no esperes nada de lo que tú vienes a pedir delante de Dios. Porque te constituyes como una ola, dice, del mar que va y viene, y no se mueve del lugar. Entonces no esperes recibir nada. Esto es algo fuerte, hermano y hermana, amigos. Porque la palabra
Con la palabra nadie se burla. Podemos decir cosas grandes, podemos hablar cosas extraordinarias, pero realmente eso es algo tan importante. ¿Estamos siendo reconocidos en los cielos porque estamos viviendo una vida de santidad? Una vida de amor, de misericordia, de gracia, de fundamento. Una vida en la que nos apartamos del pecado, en la que nos apartamos para vivir la palabra, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra para tener su conocimiento, y nos interesamos. Cuando le hago una pregunta, cuando usted sale de su trabajo, usted lleva aquel deseo de ir a su casa y de ir a postrarse a orar, o tiene un deseo diferente, de ir a un placer diferente, de ir a tener un tiempo en tal lugar, y dice después al final del día, se me olvidó orar, y puede venir delante del Señor que le van a pasar días, que le van a pasar meses, y le van a pasar meses y va a decir, tengo tantos meses sin oración, tengo tantos meses sin leer la palabra. Imagínense, y pretende tener vida. Perdón, pero ahí no hay vida. Señor bendito. ¿Verá que dura la palabra? Es fuerte. Pero para eso fortalezcas, hermano y hermana. Anímese, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, oiga bien esta parte, ¿quién contra nosotros? Pero tomémonos de la mano de Dios. Ahora, mire, lo que dice en el libro en la primera carta de Juan, capítulo número 3, y vamos a leer solo un versículo de la palabra, número 9. Mire lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Cuál es la razón? Porque dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Mire, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A mí me gusta siempre repetir la palabra para que se quede mejor. Así que se lo repito nuevamente. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Oiga este punto. Si verdaderamente la simiente de Dios está en nosotros, está diciendo entonces que la palabra permanece en nosotros. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo. ¿Quién es la simiente? Es Cristo. Y si Cristo lo hemos recibido porque lo hemos confesado y lo hemos creído en el corazón, entonces tenemos que vivirlo. Recuérdese que la palabra del Señor dice que tenemos que vestirnos a Cristo como cuando nos ponemos una vestidura. Pero no podemos quitarnos a cada rato. Usted no se va a quitar esa vestidura de como que si yo me quitara esta prenda, le digo, y la tiro por allá, y después me pongo otra, y después voy a recogerla. No se puede hacer eso. Cuando nosotros venimos a reconocer a Cristo y lo recibimos en el corazón, es necesario que entendamos que necesitamos tener ese reposo del Señor en nuestra vida. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y dice la palabra en el capítulo número 4 del libro de Hebreos, y en su versículo número 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejantes ejemplos de desobediencia. No podemos estar cayendo en ejemplos de desobediencia a la palabra y después estar nosotros autoengañándonos, diciendo que estamos bien, cuando verdaderamente no estamos viviendo la palabra. Oiga, hermano y hermana, usted conoce en lo individual cómo está su vida, cómo está su mente, lo que usted está permitiendo en su mente. Oiga bien esta parte, porque en su mente es en donde primeramente el enemigo viene a obrar para que sus acciones vengan a ser ejecutadas. Pero si usted tiene el cuidado de poner en las manos del Señor su vida y de esa forma caminar viviendo la palabra, no habrá nada que le censure. El enemigo no podrá venir a decirle cuando usted está orando. Oiga bien esta parte, muchas veces el enemigo viene a censurar a las personas cuando están orando y le dice al enemigo, recuérdate que estás orando
y fallaste en esto, fallaste en aquello. Pero cuando la persona vive una vida intachable, procurando ser fiel al Señor, entonces la palabra está obrando en su interior y está viviendo el reposo del Señor, porque está permaneciendo la palabra del Señor en él. Y él o ella permanece en la palabra del Señor. Esta parte es necesaria en nuestra vida, hermano y hermana. Es necesario para que nosotros vengamos a tener un resultado de acuerdo a lo que el Señor quiere que tengamos. Y ese resultado es la vida eterna. Ese resultado es que entremos en ese reposo. Y ese reposo lo encontramos únicamente a través del Espíritu de Dios. A través de la paz que es en Cristo Jesús, porque Él quitó el pecado de en medio. A través de la obra de la palabra en nuestra vida. Ahí es en donde encontramos todos estos puntos importantes en nuestra vida, para que vengamos a tener esa comunión perfecta. Y entonces se cumpla lo que la palabra del Señor dice. Padre, tú y yo, uno somos. Padre, le dice, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Seamos uno, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano y hermana. Por favor, continuemos adelante, alabando y bendiciendo, creyendo, y esfuércese, porque nuestro Dios es grande y poderoso, y lo que Él está nada más solicitando de nosotros es que tengamos fidelidad. Que tengamos esa fidelidad hacia Él, esa obediencia hacia Él, y todo lo demás Él lo va a hacer en su vida. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles. Así que por favor, oremos, hermanos, por las naciones. Oremos por Israel en este caso. La palabra del Señor dice que oremos por Israel. Oremos por Jerusalén para que haya paz. Así que oremos por este pueblo glorioso, porque lo que este pueblo glorioso está teniendo en este momento es un despertar. Es un despertar, porque pronto despertará el poder glorioso en ellos y comenzará a se mover del Espíritu de Dios de una manera extraordinaria. Así que, hermano, por favor, oremos también por las naciones. Oremos por el pueblo del Señor que está sobre la faz de la tierra. Por favor, importante. Así que, por favor, hermano, tómese ese tiempo de intercesión para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oramos y declaramos tu palabra. Señor amado, bendice a tu pueblo. Bendícenos y fortalécenos, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos tu palabra, Señor amado, en cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tu pueblo, aquellas personas que aún no te conocen, Señor amado, para que puedan ser, Señor de la gloria, esa palabra obrando en su corazón y puedan ser bendecidos para la gloria de tu nombre, Señor amado. Oramos por las naciones para que, Padre eterno, tu palabra vaya a las naciones. Padre eterno, obra, Señor amado, en tu pueblo que está en toda la tierra. Bendícelos, Padre, tus siervos que predican la palabra. Bendice a Israel, Señor amado, en este momento, y que sea, Señor de la gloria, tu obra, tu palabra obrando en ese cumplimiento profético, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Por favor, continuemos adelante y por favor, seamos fieles al Señor. Amén. Su presencia me acompaña.